Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy, mi grupo y yo le vamos a hablar sobre el caso de FinanCloud Digital. A continuación hablaremos de los objetivos específicos. Como primer objetivo específico tenemos la seguridad de accesos y autenticación. Este primer objetivo consiste en verificar la efectividad de los controles de acceso y de la autenticación multifactor para las cuentas administrativas en AWS. Esto permitirá identificar por qué un atacante logró comprometer una cuenta privilegiada mediante ingeniería social y tomar el control de toda la infraestructura. Objetivo específico 2, integridad y validación del proceso crediticio. El segundo objetivo busca evaluar la integridad del proceso de aprobación de créditos y los mecanismos de validación de identidad con RENIEC. Con ello se pretende determinar por qué el sistema aprobó préstamos a personas fallecidas y qué controles son necesarios para evitar este tipo de fraude. Objetivo específico 3, resiliencia continuada operativa. Este objetivo está orientado a evaluar la capacidad de recuperación del negocio frente a incidentes. Se analizará la efectividad del plan de continuidad, la sincronización de los respaldos y la infraestructura de contingencia para identificar las causas que dificultaron la recuperación tras el ataque de ransomware. En conjunto, estos tres objetivos permiten evaluar la seguridad, la integridad y la resiliencia de FinCore AI, enfocando la auditoría en los aspectos que tuvieron mayor impacto durante el incidente. Ahora hablaremos de los riesgos relacionados al objetivo 1. El primer riesgo fue el acceso no autorizado debido a una debilidad en el segundo factor de autenticación. Como medida de mitigación, proponemos reforzar el MFA utilizando tokens físicos o biometría, ya que ofrecen un nivel de seguridad mayor que un segundo factor tradicional. Además, se plantea monitorear continuamente los inicios de sesión con AWS CloudTrail para detectar accesos desde ubicaciones o direcciones IP sospechosas. El segundo riesgo fue una sola cuenta administrativa tenía privilegios suficientes para desplegar malware y modificar los modelos de inteligencia artificial. Para reducir este riesgo se aplica el principio de mínimo privilegio mediante el control de acceso basado en roles, limitando las acciones que pueda realizar cada administrador. También se implementa el principio de doble aprobación de manera que los cambios críticos requieran la autorización de un segundo administrador. El tercer riesgo fue la propagación del ataque por falta de segmentación entre los entornos. Como solución se propone una arquitectura multicuenta en AWS para aislar el entorno de producción y evitar que un incidente afecte toda la infraestructura. Ahora los riesgos relacionados al objetivo 2. Se detectó que el sistema aprobó créditos a personas fallecidas debido a sincronización deficiente con RENIEC y la ausencia de mecanismos adicionales de validación. Se propone sincronizar la información con RENIEC en tiempo real para verificar el estado de vía antes del desembolso. También se incorpora una prueba de vida mediante reconocimiento de movimiento para evitar el uso de fotografías o deepfakes. Finalmente, se implementan filtros de detección de patrones anómalos que permiten bloquear solicitudes sospechosas de fraude. Los riesgos relacionados al objetivo 3. Se identificó que la organización no podía restaurar sus servicios dentro del tiempo esperado porque los respaldos también fueron cifrados por el ransomware. Existía un retraso de 20 horas en la réplica de contingencia. Como primera medida se planteaban respaldos inmutables o airdrop que permanezcan desconectados de la red para evitar que sean comprometidos. Además, optimiza la sincronización entre Sao Paulo y Norteamérica para reducir el RPO de 20 horas a menos de una hora. Por último, se recomienda realizar simulacros periódicos del plan de recuperación antes de desastres para comprobar que los procedimientos realmente funcionen en un escenario real. En resumen, los controles propuestos buscan reducir la probabilidad de que estos incidentes vuelvan a ocurrir, se enfocan en fortalecer la seguridad de accesos, mejorar la validación del proceso crediticio y garantizar una recuperación rápida y efectiva ante desastres, alineándose con buenas prácticas como ISO 27001 e ISO 22301. Ahora presentaremos los riesgos de cada uno de los sujetos de auditoría. FinCore. Este depende totalmente de Amazon Web Service Sao Paulo, además que no cuenta con DRP validado. Los backups de estos están conectados a un entorno muy productivo, por lo que están expuestos a cifrados por ransomware. Además de que el fraude crediticio fue automatizado. Se aprobaron créditos a personas ya fallecidas. En el caso de Finabot Center, la manipulación de parámetros de Credit GPT y la desactivación de Fraud Shield hizo que se permitiera este fraude masivo. FinCRM 360 tuvo la exposición de datos sensibles de más de 1.8 millones de clientes sin segmentación ni cifrado adecuado. Además de que se hizo una filtración que compromete todo el sistema. En FinTrust Chain, la falsa percepción de inmutabilidad solo almacena hashes, además de que los datos reales de Amazon Web Service pueden ser alterados. Para finalizar con FinID, hay mucha vulnerabilidad ante deepfakes y suplantaciones de identidad, por lo que se hizo que se perdiera aproximadamente 100.000 soles. Con FinLake hay una concentración de 95 terabytes de información crítica sin segmentación. Cifrado total junto con los backups dejó el sistema inaccesible durante más de 6 días. Ahora, para el diagrama de relación entre sistemas de información, todos los sistemas se sustentan sobre la infraestructura de cloud Amazon Web Service Sao Paulo. FinCore AI actúa como un hub central, además que los demás sistemas proveen insumos FinID, validación, FinAbot Center, scoring y alerta de fraudes. FinCRM 360 es el historial de clientes y reciben sus datos. Ahora pasaremos a la parte de justificación. El impacto operacional en este caso es crítico, ya que su colapso duró aproximadamente 6 días y paralizó el 100% de las operaciones, afectando a más de 850.000 clientes y generando pérdidas a más de 55 millones de dólares.
Ningún otro sistema tiene un impacto comparado con este. Además, en el 2026 ocurrieron dos incidentes graves. El 18 de marzo, que fue el ataque por ransomware, y el fraude crediticio el 15 de febrero. Finalmente, para la evaluación de las técnicas de auditoría, se necesitan determinar desde este punto las fuentes necesarias y adecuadas para relevar la evidencia del caso FinCore AI, donde tenemos que evaluar que estas provengan de una fuente confiable e íntegra y trazable. En este caso, determinamos cinco fuentes, que serían la inspección de la configuración, las pruebas de cumplimiento, la prueba de restauración, el rastreo de los extremo a extremo y la prueba sustantiva, CAT. Las primeras comprenden a lo que se es decir, abarcan la inspección de la configuración de, en este caso, por ejemplo, MFA, que corresponde a una herramienta nativa de AWS, donde se reproducen logs que detallan qué tipo de método utilizó para la verificación y en qué hora y lugar fueron dichas autorizaciones. En este se recolectarían las capturas fechadas de la totalidad del logs. Por otro lado, la técnica 2 más bien hace una trazabilidad diaria para determinar que estas herramientas sí están siendo utilizadas adecuadamente y no están siendo ignoradas para realizar el trabajo de forma más rápida o sencilla. Por consiguiente, se tienen las técnicas 3 y 4, que corresponden al control del riesgo correspondiente a las integraciones con la RENIEC y créditos a personas no adecuadas. En este caso, para la técnica 3, intenta converger principalmente lo que sería el crédito a personas fallecidas, donde se hace un registro de los créditos aprobados durante un periodo de tiempo, en este caso sería semestral, de enero a marzo, y se hace un cruce histórico con los datos del estado de vida con la API de la RENIEC para determinar si esas personas están en una etapa de vida adecuada para la aprobación de dicho préstamo. Por otro lado, la técnica 4 corresponde a un rastreo más individual, es decir, determina un préstamo de una muestra y registra todos los logs necesarios con las interacciones de FinCore AI de extremo a extremo para determinar en qué punto del camino se ha incumplido los controles. Finalmente, se tiene la última cuenta, técnica, que es la prueba de restauración. En ese caso, no trata de verificar si se crea o no un respaldo, pues esto se realiza con herramientas nativas de la nube de forma sencilla. Más bien, se trata de verificar el estado de ese respaldo y la efectividad para la continuidad del negocio. Es decir, determina cuánto es el RPO por medio de fuentes, casos, capturas y logs para determinar en qué punto se hizo el último punto guardado y posteriormente en un entorno de respaldo el medida del tiempo del RPO. Pasemos al programa de auditoría, donde hay tres objetivos específicos. El primero es verificar la robustez y efectividad de los mecanismos de autenticación multifactor. El segundo, validar la integridad de los algoritmos de aprobación de créditos y la eficacia de los controles de validación de identidad de la RENIEC. Y el tercero, evaluar la capacidad de respuesta y recuperación del plan de continuidad de negocio. El objetivo específico número uno se tiene dos procedimientos. El primero es inspección de configuración de acceso. Se revisará la consola de administración de identidades de AWS del entorno FinCore AI y se extraerá el reporte de credenciales junto a los usuarios, roles y políticas asignadas. Además, se validará que todos los accesos administrativos utilicen de forma obligatoria el token de hardware o biometría como segundo factor. El segundo procedimiento es la prueba de cumplimiento de MFA, donde, a través de la técnica SCARF, se evaluará a través de una muestra que todos los administradores utilicen y cumplan el uso del MFA. Para ello, se utilizará logs de inicio de sesión y capturas de pantalla. Para el objetivo específico número 2, se tiene otra vez dos procedimientos. El primero es validación de estado de vida del cliente. Se extraerán los registros de solicitudes de crédito aprobadas durante el periodo auditado y se contrastará con lo reportado por la API RENIEC para identificar posibles inconsistencias equivalentes al fraude detectado. El segundo procedimiento es rastreo del flujo de aprobación de créditos, donde se validará la trazabilidad de todo el flujo a través de ganchos de auditoría que capturen los eventos clave. Esto servirá para comprobar que desde inicio a fin de la solicitud se consulte a la API de la RENIEC en tiempo real y no se usen datos antiguos o de caché. Para el objetivo específico número 3 se tienen dos procedimientos de nuevo. El primero es inspección de los respaldos en AWS. Se comprobará que los respaldos estén correctamente configurados frente a ataques de ransomware. Para ello, se revisará que las cuentas y redes sean distintas a las del entorno de producción de FinCore AI. Esto para asegurar que no exista un posible movimiento lateral por parte del atacante. El segundo procedimiento es ejecución de prueba de recuperación de negocio. Se valorará la eficacia operativa de los respaldos y la capacidad de recuperación de servicio frente a incidentes. Para ello, se ejecutará un simulacro y a partir de este se medirá y registrará el tiempo real de recuperación obtenido, RTO, contrastándolo con el RTO definido por la organización, para comprobar que los respaldos funcionan de manera óptima y en lo esperado. Como último punto tenemos las opiniones de auditoría, donde evaluamos de manera rigurosa los controles clave de la empresa, agrupadas en tres grandes bloques, que es el primero, el enfocado en lo que es la seguridad y accesos de AWS, donde recibió la opinión adversa y calificada debido a la falta de obligatoriedad de un segundo factor de autentificación, reforzado para administradores y a políticas de privilegios sobredimensionadas. El segundo bloque, que evalúa la validación de identidad de FineID, obtuvo una opinión adversa al constatarse de que operaba con datos diferidos de la RENIC y biometría altamente vulnerable a suplantaciones.
Por último, tenemos el bloque de resiliencia y continuidad ante desastre que fue calificada como adverso, debido a que los respaldos de seguridad no contaban con el aislamiento y la réplica de datos que presentaba retrasos operativos críticos. En la parte de hallazgos identificamos tres fallas críticas con sus respectivas causas y efectos financieros. En primer lugar, la ausencia de políticas estrictas de mínimo privilegio de un MFA robusto en AWS permitió que un atacante tomara el control de la consola de Sao Paulo y desplegara un ransomware. En segundo lugar, el proceso de onboarding aprobó créditos automáticos a identidades falsas o fallecidas, porque la plataforma Find ID aceptaba fotos estáticas sin exigir prueba de vida, generando pérdidas directas de 100.000 soles. Y finalmente descubrimos que los respaldos de la base de datos se guardaba dentro de la misma red de producción, lo que provocó que el ransomware lo cifrara de manera simultánea y nos forzara a una parálisis total de operaciones durante 6 días. Por último, para mitigar estos riesgos, la sección de recomendaciones exige la ejecución inmediata de tres acciones estratégicas. Primero, debemos implementar de manera obligatoria la autentificación multifactor de hardware, mediante tokens físicos para todas las cuentas privilegiadas de AWS. Además de activar alarmas en tiempo real ante excesos sospechosos. Segundo, es imperativo forzar la sincronización con la API de la RENIEC en tiempo real, antes de autorizar cualquier desembolso e incorporar algoritmos de prueba de vida interactiva en FAN ID. Por último, debemos mirar hacia un esquema de backups inmutables e aislados bajo una arquitectura AirGap en una cuenta AWS independiente, optimizando la réplica de base de datos para un desfase menor a una hora y programando simulacros reales del DRP de forma semestral. Con este plan de contingencia cerramos la brecha de seguridad y aseguramos el cumplimiento de la normativa SBS número 504/2021. Muchas gracias.